Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que seguramente hará que se cuestionen muchas cosas sobre el amor y las relaciones. ¿Alguna vez has escuchado eso de «necesito encontrarme a mí mismo»? Bueno, hoy les contaré sobre una persona que dejó nuestra relación por esa misma razón. Pero lo más sorprendente es que ahora está viviendo con mi prima. Sí, así como lo oyen. En este video exploraremos los altibajos de esta situación complicada, cómo nos afecta emocionalmente y qué lecciones podemos aprender de todo esto. Así que prepárense para una montaña rusa de emociones. Y no olviden quedarse hasta el final para conocer mi reflexión sobre este enredo familiar. Dale like, suscríbete y comparte. Empecemos. Cuando miro hacia atrás, puedo ver cómo nuestra relación se fue desvaneciendo como el humo en el aire. Al principio, todo era perfecto. David y yo éramos inseparables. Compartíamos risas, sueños y planes para el futuro. Sin embargo, a medida que los meses pasaron, la distancia comenzó a crecer entre nosotros. Las conversaciones se volvieron superficiales y las caricias escasas. Una tarde de verano, mientras estábamos sentados en el sofá de mi apartamento, David me miró con una expresión seria que nunca había visto antes. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz temblando ligeramente. El nudo en mi estómago creció. Sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que lo que vendría a continuación cambiaría mi vida para siempre. «He estado pensando mucho en nosotros», continuó. «Siento que he perdido mi camino y necesito encontrarme a mí mismo». Las palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso. David quería dejarme. Quería irse en busca de algo que ni él mismo sabía qué era. A pesar del dolor que sentí, entendí que no podía retenerlo. Si eso era lo que necesitaba, debía dejarlo ir. La noche en que se fue una de las más difíciles de mi vida. Nos abrazamos por última vez, y aunque mis lágrimas caían silenciosamente, traté de mostrarle una sonrisa comprensiva. «Te deseo lo mejor, David», le dije, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba con cada palabra. Él asintió, sus ojos llenos de tristeza. Fue un adiós agridulce, un momento en el que ambos sabíamos que algo hermoso había llegado a su fin. Después de que se marchó, la soledad se apoderó de mí. Pasé días enteros sumida en la tristeza, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto. Los meses siguieron su curso, y aunque intenté seguir adelante, su ausencia pesaba sobre mí como una sombra. A veces pensaba en él, preguntándome si realmente había encontrado lo que buscaba. Fue un día cualquiera cuando decidí visitar a mi prima Laura. Ella siempre había sido una fuente de alegría en mi vida, y pensé que pasar tiempo con ella podría ayudarme a distraerme de mis pensamientos oscuros. Laura era divertida y despreocupada. Su risa era contagiosa y siempre sabía cómo hacerme sentir mejor. Cuando llegué a su casa, el ambiente era cálido y acogedor. Nos sentamos en la sala y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas. Hablamos de todo, desde las últimas películas hasta los planes para el futuro. Sin embargo, mientras hablábamos, no pude evitar sentir que algo no estaba del todo bien. Había una tensión en el aire que no podía identificar. Después de un rato, Laura me pidió que la esperara mientras iba a prepararse para salir. Me quedé sola en la sala, disfrutando de la música suave que sonaba de fondo. Sin embargo, mientras esperaba, comencé a escuchar unos gemidos provenientes de su habitación. Mis pensamientos se dispararon. ¿Qué estaba pasando? La curiosidad me llevó a levantarme y acercarme a la puerta entreabierta. Al asomarme, lo vi. David estaba allí, con mi prima, enredados en una pasión desenfrenada. Mi corazón se detuvo por un instante. Era como si el mundo se hubiera detenido y todo lo que había sentido por él regresara en un torrente de emociones. La traición me atravesó como un rayo. Nunca imaginé que David podría estar con alguien tan cercano a mí. Me retiré rápidamente de la puerta, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. La imagen de ellos juntos se grabó en mi mente como una herida abierta. No solo había perdido a David, ahora también había perdido a mi prima. Laura salió poco después, ajena a lo que había presenciado. Su rostro iluminado por una sonrisa me hizo sentir aún más culpable por lo que había visto. ¿Todo bien?, preguntó con despreocupación. No pude responderle, solo asentí con la cabeza, tratando de ocultar la tormenta emocional que azotaba mi interior. Esa noche, mientras regresaba a casa, una mezcla de rabia y dolor me invadió. David había dicho que necesitaba encontrarse a sí mismo, pero ¿realmente lo había hecho? ¿Era esa su forma de hacerlo? Al parecer, había encontrado su camino dentro de los brazos de mi prima. Pasaron las semanas y la noticia de su relación se esparció como pólvora. La traición caló hondo en mí, y aunque intenté seguir adelante con mi vida, no podía dejar de pensar en lo que habían hecho. La rabia se convirtió en un fuego ardiente dentro de mí. Necesitaba hacer algo para recuperar el control. Fue entonces cuando una idea comenzó a germinar en mi mente. ¿Por qué no vengarme? No podía hacer nada contra Laura. Ella era parte de mi familia.
pero había alguien más en la vida de David que podría ser el objetivo perfecto: su padre. El señor Martínez era un empresario adinerado y atractivo. Siempre había tenido un aire de confianza que atraía a las personas hacia él. Comencé a pensar en cómo podría acercarme a él y hacer que David sintiera el dolor que yo había experimentado. Dale like y continuamos. Un par de semanas después, asistí a una gala benéfica donde sabía que estaría presente el señor Martínez. Me vestí con un elegante vestido negro que resaltaba mis curvas y me aseguré de lucir impecable. Cuando llegué al evento, el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Busqué al señor Martínez entre la multitud y finalmente lo encontré conversando con algunos colegas. Aproveché la oportunidad para acercarme. Señor Martínez, dije con una sonrisa coqueta. Es un placer conocerlo. Él me miró sorprendido, pero rápidamente sonrió. El placer es mío, respondió con una voz profunda y seductora. ¿Y tú quién eres? Me presenté como la exnovia de David y noté cómo su interés crecía al instante. Comenzamos a charlar sobre negocios y proyectos filantrópicos mientras yo mantenía un tono ligero y juguetón. A medida que avanzaba la noche, nuestra conversación se volvió más personal. Flirteamos sin reparos. Sentía cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero el impulso de venganza era más fuerte que cualquier remordimiento. Con cada encuentro con el señor Martínez, nuestra conexión crecía más fuerte. Lo invitaba a eventos sociales y nos veíamos con frecuencia. Cada vez me sentía más segura de mis intenciones. Una tarde, mientras estábamos almorzando juntos, decidí dar un paso más allá. ¿Alguna vez has pensado en cómo manejarías tu herencia si algo te sucediera? Pregunté casualmente. Él me miró intrigado. Es un tema delicado, respondió. Siempre he tenido planes para asegurarme de que todo esté en orden. Sonreí para mis adentros. Sabía que tenía la oportunidad perfecta para manipular la situación a mi favor. Con el tiempo, logré ganarme la confianza del señor Martínez y le hice creer que tenía sus mejores intereses en mente. Comencé a hablarle sobre inversiones riesgosas y estrategias financieras poco convencionales. Poco a poco fui sembrando la semilla del miedo en su mente sobre su futuro financiero. Un día, mientras estábamos juntos en su oficina discutiendo algunas ideas, decidí dar un golpe maestro. ¿Y si te dijera que hay personas interesadas en tomar tu lugar? Dije con un tono serio. Podrían intentar despojarte de tu herencia si no estás preparado. El pánico cruzó su rostro mientras le explicaba cómo algunos inversores podían aprovecharse de su situación actual si no tomaba decisiones estratégicas inmediatas. Con cada palabra, podía ver cómo sus miedos se convertían en realidad. Poco después, comenzó a tomar decisiones precipitadas basadas en mis consejos erróneos. Al cabo de unos meses, su imperio financiero comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Las inversiones fallidas lo llevaron al borde de la ruina. La noticia del colapso financiero del señor Martínez llegó rápidamente a oídos de David. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercara a mí lleno de preocupación. ¿Qué ha pasado con mi padre?, preguntó angustiado. Todo lo que ha construido está cayendo a pedazos. Lo miré fijamente mientras una sonrisa triunfante se dibujaba en mis labios. Quizás debería haber estado más atento a sus decisiones, dije con frialdad. A veces las cosas no son lo que parecen. David me observó confundido. Parecía incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza por lo que había hecho. Había logrado vengarme, pero al mismo tiempo sabía que esto afectaría no solo a David, sino también a su familia. Con el tiempo, el señor Martínez perdió todo lo que había trabajado durante años. Su imperio se desmoronó debido a mis manipulaciones astutas y retorcidas. Sin embargo, al ver el dolor reflejado en los ojos de David durante nuestras conversaciones posteriores, comencé a cuestionar mis acciones. La venganza no trajo la satisfacción que había esperado, solo dejó un vacío aún más grande en mi corazón. Aunque había logrado hacerle daño a David al arruinar la vida de su padre, me di cuenta de que eso no cambiaría lo que había sucedido entre nosotros, ni borraría el dolor de su traición. Finalmente entendí que no podía seguir aferrándome al rencor. Necesitaba dejarlo ir para poder sanar. Así fue como decidí dar un paso atrás y alejarme tanto de David como del señor Martínez. Ya no quería ser parte de ese ciclo destructivo. Al final del camino doloroso y retorcido por el cual había transitado, encontré un nuevo sentido de libertad al soltar el pasado. Aunque nunca podré olvidar lo que sucedió entre David y Laura ni las decisiones que tomé por venganza, aprendí una lección valiosa sobre el amor propio y la importancia de seguir adelante. Comencé a enfocarme en mí misma, busqué nuevas oportunidades laborales y me dediqué a construir una vida llena de significado lejos del rencor. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarán conmigo, también sé que tengo el poder para crear un futuro mejor sin depender del odio o la venganza. Y así es como aprendí a encontrarme nuevamente después del caos. Porque al final del día, lo único que realmente importa es el amor propio y la capacidad de sanar nuestro propio corazón roto. Y así llegamos al final de esta historia. ¿Quieres ver otras? Suscríbete, que pronto volvemos con más.